baila, canta y tienen que hacer lo que el otro dice. Yo doy gracias, ¿no? Me felicito que tengo un colega de inglés en la universidad, ¿no? Que los profesores de las salas contiguas a veces van, hay mucho ruido en su sala, cámbiese de sala, esta clase de conversación, y ya no estamos nosotros hablando que canta y esto, ¿no? Ahora, ¿por qué esta naturalidad que se promueve con el discurso espontáneo y no mera recitación de información? Esos concursos de oratoria, creo que la universidad no ha tenido nunca uno, desde que yo estoy. Hacían los chicos antes, pero yo no los incentivo, y cuando me invitan no voy como juez, así que ya pasan de invitarme. No, totalmente contrario a lo que yo enseño. Por deformación profesional, ¿no? Muy bien. Aquí tengo una definición de un psicólogo norteamericano muy interesante. Dice: espontaneidad significa opción, la libertad de escoger y expresar los sentimientos de cada uno. Claro, que no me vengan con cosas aprendidas de libros, tratar de expresarlo. ¿Qué cosas te mueven? Una clase. ¿A qué nos referimos cuando decimos planificar una clase? Pensar en todos los componentes de una clase y de alguna manera adecuarlos a los estudiantes que tenemos, a los contenidos. Recibido por ellos visualmente, ¿no? Más que tampoco pueden usar el diccionario en la clase, sino que siempre es verdad que lo visual sea el centro de la adquisición del vocabulario, y además que todo sea muy claro para que ellos puedan, no les produzca frustración, sino que puedan intercambiar entre ellos las opiniones. Y siempre intentando, bueno, volver hacia contenidos anteriores, ¿no? O sea, la presentación personal, qué es lo que vimos antes, los tiempos, nunca diciéndole ahora vamos a usar el pretérito perfecto, sino, bueno, hacer una frase en la cual ellos se den cuenta que tendrían que usar en ese instante. Bueno, en la planificación de la clase que vamos a mostrar hoy día era hacer invitaciones. Con anterioridad vimos que podían ser 5 minutos con diálogos, 10 minutos, recuerdo. Hace unos 25 años, hoy en día parece al alcance de la mano. ¿Por qué? Porque técnicas como el fMRI, el PET, el TMS, son técnicas para escudriñar el cerebro, nos empiezan a mostrar que el cerebro es capaz de ver los sonidos y oír la luz. ¿Por qué? Porque existe dentro del cerebro algo que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad le permite al cerebro reestructurarse, reformarse, incluso hay cambios de tipo químico. Y todo esto lo podemos estudiar con personas que sufren amputaciones de miembros, personas ciegas, personas sordas, personas que han sufrido un ataque cerebral, un infarto cerebral. Todas estas nuevas investigaciones nos están mostrando que el cerebro cambia, se modifica. Luego entramos a algo que también es muy apasionante, que es la neurogénesis. Y esto es muy esperanzador. Nuestras células no se mueren cuando llegamos a cierta edad. Podemos seguir aprendiendo. Las células madre empiezan a crear neuronas y somos capaces de seguir aprendiendo. Eso es lo interesante. Léxica. Pues para poder usar correctamente una unidad léxica es necesario dominar varios campos. Uno de ellos es el fonético-fonológico, y dentro de este campo el estudiante tiene que saber un poco de ortografía. En el caso del español, pues tiene que saber cuándo hay que escribir con mayúsculas, cuándo hay que escribir con minúsculas, si es con H, con B, con V, con L, con R, con una R. También tienen que ser capaces de reconocer la palabra cuando la oyen, independientemente del emisor y del canal.
y también tienen que ser capaces de pronunciar esa palabra. Hoy en día no se espera que los estudiantes pronuncien la palabra de la misma manera que un nativo, pero sí lo suficientemente correcto como para que podamos entender sin ningún problema. Dentro del campo sintáctico, los estudiantes tienen que conocer el género y el número y sus concordancias con palabras que vayan delante o detrás, como pueden ser los artículos y los nombres, adjetivos y sustantivos. Y también tienen que saber la formación de la unidad léxica, es decir, la sufijación, la derivación, la composición. La lengua es meta a través de la explotación. Marx es una de las figuras más importantes, y en España Navés y Núñez, sobre el inglés lengua extranjera y francés lengua extranjera en instituto. Los orígenes del ICLEM. Este acercamiento de enseñanza se desarrolló en Canadá en los programas de inmersión, pero durante estos últimos años se están llevando a cabo a nivel de enseñanza preuniversitaria en la Unión Europea, sobre todo. La Comisión Europea habla de ello en su libro blanco de Educación, Teaching and Learning Towards Learning Society. Los fundamentos teóricos en la adquisición de lenguas extranjeras relacionados con ICLEM dicen que las actividades basadas en aprendizaje integrado de lenguas extranjeras podrían promover un contexto social propicio para comunicarse en la lengua meta y adquirirla potencialmente de acuerdo con distintos paradigmas teóricos en el campo de la adquisición de lenguas. Por ejemplo, el aprendizaje de una lengua extranjera a través de la interacción, según la teoría sociocultural de Vygotsky y los neovygotsquianos, y el aprendizaje natural. La primera actividad consistiría pues aquí tenemos tres tipos de desastres geofísicos, hidrológicos y meteorológicos. El tema es algo complicado para mí, pero bueno, lo que tendrían que hacer ellos es ordenar estos desastres. A lo mejor lo siento, lo que tendrían que ordenar el vocabulario de estos muchos desastres en los tres tipos aquí indicados, ¿no? La segunda actividad consistiría, aquí tenemos dos experiencias de dos personas, un venezolano y un hondureño, que hablan de cómo era el tiempo, digamos, cuando eran jóvenes y cómo es ahora, el cambio, ¿no? Además de enseñar, por ejemplo, el periodo perfecto, ¿no? Que indica también un cambio en el estado, están utilizando pues, el vocabulario de mi palabra. Vamos a traducirlo y vamos a empezar a entender cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja con lo que es numeroso, con lo que es claro, con lo que es un poco. Y